Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un placer para mí poder volver a estar con todos ustedes, compartiendo una semana más y con un invitado que nos va a hablar de todo el tema de medicamentos y particularmente todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Él es el doctor Leonardo Arregocés y con él vamos a estar hablando en unos pocos minutos. Pero antes veamos un pequeño recuento de su hoja de vida. Nuestro invitado de hoy en podcast con Ricardo Ferro es Leonardo Arregocés Castillo, director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud y Protección Social. Es profesional en medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con un doctorado en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina de Londres, además de títulos de maestría en planificación y financiamiento de políticas de salud y evaluación del mercado farmacéutico colombiano de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Tiene una amplia experiencia en el sector de la salud, ya que ha desempeñado cargos en el Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud de Bogotá y en universidades como la Nacional de Colombia, Autónoma de Manizales y en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Bienvenidos a este nuevo programa. Doctor Leonardo, bienvenido a este podcast y muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Hombre, para nosotros es un gusto que usted nos acompañe, doctor Leonardo, y que podamos hablar precisamente de cuál es su labor en el Ministerio de Salud en este momento, para arrancar con esta primera pregunta. Bueno, en este momento yo soy el director de Medicamentos y Tecnologías de Salud de este ministerio desde hace un año. Hace un año llegué aquí a esta dirección como ya durante la pandemia. Yo llegué en el mes de abril, entonces desde que estoy acá estoy a cargo de los medicamentos y tecnologías de salud durante pandemia. Esa dirección tiene en general las funciones o el propósito tiene que ver sobre todo lo que tiene que ver con las políticas relacionadas con la disponibilidad, la seguridad, la calidad, la efectividad de las tecnologías de salud que están disponibles en el país. Medicamentos, dispositivos médicos, componentes anatómicos, componentes sanguíneos, cualquier tecnología que se vaya a utilizar pasa por esta dirección y también que estén disponibles. Que otro aspecto importante también tiene que ver con que esté disponible en el país los medicamentos o las tecnologías que se requieran para atender a las personas. Y precisamente en lo que tiene que ver con esas funciones que tiene la Dirección de Medicamentos y Tecnologías, ¿se han visto afectadas por cuenta del COVID-19, por cuenta de la pandemia, las funciones de la dirección? Sí, hay dos situaciones que han sucedido. O sea, por ahora, por pandemia, hemos tenido un grupo de medicamentos que hemos hecho un esfuerzo muy grande por mantener el abastecimiento porque su consumo se ha aumentado mucho. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para dar analgesia o para sedar los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo con un COVID severo que requieren ventilación mecánica. Estos medicamentos han aumentado el consumo 5 o 6 veces. Por ejemplo, fentanil era un medicamento que el país consumía más o menos 300.000 ampollas en un mes antes de la pandemia y ahora se están consumiendo entre 1.000.000, 1.200.000 o un poco más dependiendo del pico. Entonces la situación por un lado ha sido difícil mantener el abastecimiento por un incremento muy importante en el consumo, un incremento en el consumo que además se vio a nivel global, porque por ejemplo en ese pico que tuvimos en diciembre, en el mismo momento Estados Unidos y Europa y en cierta forma la India también estaban con unos consumos bastante altos, lo cual hacía que fuera muy difícil mantener el abastecimiento. Doctor Leonardo, en lo que tiene que ver con los precios de los medicamentos, esos incrementos en el precio de algunos medicamentos que se han vuelto pues más o que ha habido mayor demanda de los mismos ahora en la pandemia. En este momento, nosotros, esta dirección viene monitoreando los precios de los medicamentos y hemos estado muy pendientes de lo que sucede tratando de evitar que el incremento vaya a tener un impacto. Ahora,
Desde esta dirección y en cuanto a los medicamentos para COVID, nosotros hemos hecho el seguimiento, tenemos unos análisis con base en la información que reportan las entidades al Sistema de Información de Precios de Medicamentos, el SISMED, donde lo que nosotros hemos encontrado es que a través de o durante este año, un año de pandemia, los precios han tenido unos incrementos. Dependiendo del medicamento, pueden estar incrementos entre el 5 y entre el 10 o 15% cuando los miramos al nivel del productor. A nivel del distribuidor han tenido también unos incrementos un poco más grandes, pero lo que estamos viendo es que esos incrementos de los precios de los medicamentos están por debajo del índice de precios al productor que calcula el DANE. Nosotros, eso es lo que estamos viendo a través del tiempo en estos dos canales institucionales o comerciales, cuando los miramos al nivel del productor o del mayorista, han tenido algunos incrementos, algunos de esos incrementos pueden sonar un poco grandes, por ejemplo, incrementos del 10 o el 12% pueden ser grandes, pero algunos de estos medicamentos que tuvieron estos incrementos son medicamentos que tienen precios bajos, o sea, son medicamentos que antes de la pandemia costaban alrededor de 3.800 pesos por una ampolla y el incremento del 10% de un poco más los llevó a precios de 4.200, 4.300, que si bien porcentualmente es un incremento que suena bastante grande, en términos absolutos fueron incrementos de 200 o 300 pesos o 500 pesos por ampolla, que no es tan grande. Y cuando nosotros vemos lo que reporta el DANE índice de precios al productor, nos damos cuenta que esto sí está explicado por o el precio de las materias primas. El precio de las materias primas, lo que sí sabemos es que tuvo un incremento porque la producción de materia prima en el mundo está limitada. Los grandes productores de materias primas están en la India, están en Asia. Cuando la demanda aumenta y la oferta no lo hace a la misma velocidad, los precios terminan aumentando. ¿Qué otra cosa vimos? Durante la pandemia también hubo muchos problemas a la movilización de carga y eso también llevó a un incremento en los fletes, en los costos de traer los medicamentos o de traer las materias primas desde otra parte del mundo también se incrementó y eso es lo que nosotros vemos según lo que nos muestra el DANE, es que ese incremento de precios en los fletes, en la adquisición de materias primas, es lo que debe estar explicando esos incrementos en los precios. Hablemos puntualmente de las vacunas contra el COVID-19, doctor Leonardo. ¿Cómo va el proceso de la llegada de las vacunas a Colombia y, por supuesto, ese proceso de distribución y en qué medida se ha visto afectada la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, principalmente en los últimos días por cuenta de los bloqueos? La recepción de vacunas en el país viene comportándose como lo habíamos esperado inicialmente, donde al principio, durante los primeros meses, íbamos a ver que al país le entregaban cada mes unas cantidades de dosis que iban a ir creciendo en el tiempo. En el primer mes se recibieron los cientos de miles, en el mes de marzo ya pasamos los millones y esa cantidad de vacunas que se está recibiendo cada mes ya está alrededor de los 5 o 6 millones de dosis al mes. El proceso de vacunación va avanzando de una manera que nos parece que va bien y más cuando lo comparamos con otros países. Por ejemplo, este país tardó más o menos de 22 a 24 días, no recuerdo exactamente el número de días, en aplicar el primer millón de dosis. Comparado con Francia, Francia se gastó creo que fue 34 o 37 días en aplicar el primer millón de dosis. Entonces nosotros empezamos relativamente bien comparado con otros países y esto viene mejorando. El siguiente millón de dosis ya no se aplicó en 20 y algo de días, se aplicó como en 17 o 18 días. El tercer millón de dosis se aplicó en un tiempo un poquito menor y este último millón de dosis el país las pudo aplicar en más o menos 6 o 7 días. Entonces la velocidad de aplicación de las dosis sí viene mejorando y pues nos ilusiona, nos muestra. Nosotros cuando hacemos el seguimiento epidemiológico de la vacunación, ya empezamos a ver, por ejemplo, que el grupo de mayores de 80 años, que durante los picos anteriores de la enfermedad era el grupo donde mayor mortalidad había, donde más muertos ponían, donde era más letal la enfermedad, lo que estamos viendo ahora es que para este tercer pico, este grupo de mayores de 80 años está en el número de muertos por debajo de los grupos de 60 y de 70. Aquí lo que nosotros creemos es que esa disminución en el número de muertes de personas mayores sí tiene una relación o debe tener una explicación
en la vacunación, lo cual nos alienta a pensar que el efecto de la vacunación ya lo empezamos a ver, aunque ver el efecto pleno de la vacunación va a tomar un tiempo. Por ejemplo, lo que pasó en Reino Unido o lo que pasó en Israel, que fue cuando vieron pasar un tiempo considerable después de haber vacunado una cantidad importante de la población, es que empezó a verse esa disminución en el número de muertes y después en el número de casos. Ahora, con respecto a la situación que aqueja al país en los últimos días, ha habido un reto muy grande en la distribución de vacunas. Se ha hecho un esfuerzo más grande y se han logrado entregar las vacunas en diferentes sectores del país, pero el proceso de distribución dentro de los municipios ha tenido algunas dificultades, específicamente en el occidente del país es donde más difícil ha sido que las vacunas lleguen al departamento, pero su distribución en los municipios del departamento y en los sitios de vacunación del departamento ha tenido algunos inconvenientes, algunos retrasos, ha sido difícil, pero la vacunación ahí va avanzando. Doctor Leonardo, eh, en ese análisis que usted hace, pues obviamente que genera mucha ilusión, mucha esperanza en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, por cuanto se demuestra que se ha venido aprendiendo sobre la marcha en lo que tiene que ver con la aplicación de las vacunas. Pero entonces surge una pregunta que pues que es pues que sale de la misma de las mismas cifras que usted está manejando, y es: vamos a llegar a los 35 millones en diciembre, vamos a obtener la inmunidad de rebaño en este año 2021. Sí es posible, porque pues acabamos de pasar los 6 millones de colombianos vacunados, pero de 6 millones a 35 millones, obviamente que hay una cifra demasiado alta. ¿Vamos a poderlo lograr, doctor Leonardo? El esfuerzo está haciendo en que se logre. Ahora, nosotros, si miramos las cifras de lo que llevamos hasta ahora y de lo que conocemos nosotros, es si logramos aplicar 1 millón de dosis cada 6 días, y al año todavía le quedan un poco más de 25 semanas, queda un poco más de la mitad del año. Desde en la planeación de la vacunación y lo que nos ha contado aquí el área encargada de la vacunación es que hay una capacidad de llevar la vacunación hasta a 250.000 dosis diarias o probablemente un poco menos o puede ser más dependiendo de cómo se organicen los equipos de vacunación. Entonces, si pasamos ya no de aplicar 1 millón de dosis cada 6 días, sino cada 5 días, podemos cumplir esa meta de tener toda la población vacunada para final de año, o sea, toda la población que nos propusimos para este año, que es un poco más de 35 millones de personas, que son el 70% de la población. Ahora, en este momento todavía no tenemos certeza de cuánto es esa inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño es cuánto de la población. Creemos todavía que está alrededor del 70%, pero podría ser un poco más alta, pero sí seguimos trabajando en eso. Ahora, ¿qué otros retos vienen a continuación? Primero, en este momento lo que estamos viendo es que estamos haciendo el esfuerzo y estamos vacunando muy rápidamente a las personas que se quieren vacunar, ¿sí? Pero nosotros hemos visto por las encuestas que hay más o menos un cuarto de la población que todavía duda si vacunarse o no. Entonces, eso va a ser un reto y ya desde ya nos estamos preparando para cómo vamos a llevar a la vacunación a esas personas que todavía están dudando si hacerlo o no. Pero además, en este momento ya empezamos a tener una evidencia, por ejemplo, de que la vacuna es segura en niños. En los días pasados, la empresa Pfizer ya logró la aprobación de uso de emergencia de la vacuna en población de 12 a 15 años. Con las otras vacunas que adquirimos aquí en el país, sabemos que estas empresas farmacéuticas también ya están adelantando ese mismo estudios que nos permitan mostrar que las vacunas en esos otros grupos de edad menores, de menor edad, son también seguras y son eficaces. Quiere decir que tenemos otro grupo de población para ir ampliando y para poder llegar a ese umbral, que nos permita, pues por lo menos desaparecer esta transmisión epidémica que tiene la enfermedad. Al fin y al cabo, el umbral de rebaño lo que quiere decir es que ya no vamos a ver transmisión de la enfermedad de forma epidémica, o sea, por picos que van y desaparecen. Seguramente cuando lleguemos a ese nivel vamos a seguir viendo transmisión de la enfermedad, pero no en forma de picos. Vamos a seguir viendo casos
casos que van apareciendo en una forma más constante, más plana, lo que puede, o lo que se llama como una transmisión endémica, que es lo que hemos visto que sucede con algunas otras enfermedades. Pero nosotros, así como vamos, sí estamos viendo posible de que ese grupo de personas que planeamos vacunar durante el 2021, sí lo vamos a lograr. Doctor Leonardo, la ley 2064, que permite que la vacuna se aplique de manera gratuita, la vacuna contra el COVID-19 o contra cualquier pandemia, pues precisamente se estableció que fuera contra cualquier pandemia futura. Y la pregunta va dirigida hacia esas posibles mutaciones que hay del COVID, esas cepas nuevas que han aparecido. En ese orden de ideas, el ministerio ya se viene preparando para nuevas vacunas de emergencia para esas nuevas cepas. Las personas que ya se vacunaron, ya se comienza a proyectar una nueva jornada de vacunación para ellos el año entrante, o cómo está revisando el ministerio lo que se viene en lo que tiene que ver primero pues con la inmunidad o el tiempo de inmunidad de las personas vacunadas, y segundo, con la posibilidad de que esta pandemia, perdón, esta cepa haya mutado a otras diferentes y que se requieran nuevas vacunas para la población colombiana. Bien, pues en el fondo de tu pregunta tiene una que es esencial, y es decir, ¿hasta cuándo funcionan las vacunas que tenemos ahora? Y esa es una pregunta que en el momento no le tenemos respuesta, pero sí estamos trabajando para conseguir la respuesta. Pero al mismo tiempo que buscamos la respuesta a esa pregunta, también estamos avanzando en la solución, o en qué vamos a hacer si la respuesta es la inmunidad de estas vacunas dura tanto tiempo, el que lleguemos a contestar para ese momento ya tengamos las vacunas. Entonces estamos avanzando. Por un lado, estamos haciendo todo el tiempo una revisión de cuáles vacunas tienen ese avance, en qué estado están los productores de vacunas, y mirando cómo los acercamos de una vez a los productores de vacunas para empezar a alistarnos para esa siguiente ronda de vacunación, ¿sí? Segundo, para contestar la pregunta de hasta cuándo dura el efecto, hasta cuánto dura la protección de las vacunas que estamos aplicando ahora, estamos avanzando en varios frentes al mismo tiempo. Por un lado, el país tiene todo su sistema de vigilancia epidemiológica, que incluye todo este análisis genético y esta tipificación genética de las cepas que circulan en el país, porque eso es lo que nos va diciendo, nos va dando información de qué cepas hay y la protección que las vacunas le puedan dar a eso. A ver, la protección de la vacuna depende básicamente de tres eventos. Uno, del biológico en sí, de la vacuna que te aplican. Puede que unas vacunas se porten de una forma u otra. Algunas pueden despertar una respuesta inmune que dure más tiempo, otras puede que dure un poco menos de tiempo. Esa es una de las razones. La otra es las condiciones específicas de la persona que recibe la vacuna. Hay personas que tienen un sistema inmune que puede que por alguna condición que tengan, de enfermedad o algún tratamiento médico, la respuesta inmune se ve alterada y sea menos potente o dure menos tiempo. Entonces el segundo caso es la condición específica, y la tercera condición que puede alterar qué tanto tiempo dura la protección de una vacuna son esos cambios en el virus que generan que los anticuerpos que se generaron o la respuesta inmune que se generó contra esa que se generó usando esa primera vacuna, que estaba diseñada contra una cepa específica del virus, en algún momento ese virus pueda cambiar y esos anticuerpos o esa respuesta inmune ya no sirve. Estamos trabajando en esas tres fases a la vez. Desde el ministerio estamos organizando toda la evaluación y todo el seguimiento a la seguridad y a la efectividad que tienen estas vacunas, que nos permita ver en el tiempo en qué momento las vacunas empiezan a dar señas de que están dejando de ser efectivas. ¿Sí? Al mismo tiempo, esa vigilancia epidemiológica y esa vigilancia genómica que está haciendo el país permite empezar a ver si existe alguna asociación entre el cambio de las cepas que están circulando y la protección que puedan estar generando las vacunas. También estamos revisando la literatura todo el tiempo estamos viendo que van apareciendo nuevos artículos que están mirando desde el punto de vista inmunológico y del punto de vista de ya la efectividad de las vacunas en el terreno, cómo se van portando esas vacunas con respecto a las cepas que van apareciendo, que van cambiando, que van mutando, cómo se porta eso, y estamos mirando la literatura.
para mirar, para que nos vaya dando una idea en qué momento hay que empezar una nueva vacunación o hay que empezar a aplicar una nueva cepa. Lo que nosotros vemos de los estudios que se han hecho en otros países es que las vacunas que se desarrollaron con esta cepa original de este virus SARS-CoV-2 tienen un nivel de protección para las otras cepas que se llaman de interés o que la Organización Mundial de la Salud las ha denominado como cepas de interés o de preocupación. Y todo el tiempo estamos mirando en la literatura y lo que vamos encontrando es que estas vacunas siguen dando unos niveles de protección contra esas cepas, pero es en la mezcla de todo esto, el seguimiento de la literatura, del seguimiento que estamos haciendo nosotros en el país por la vigilancia epidemiológica, por la vigilancia genómica, y de estudios más adelante que estaremos haciendo también liderados desde el ministerio, es lo que nos va a permitir tomar decisiones de cuál es la mejor vacuna para empezar a aplicar y en qué momento es el mejor momento para empezar a aplicar. Pero cuando ya tomemos esa decisión, ya tenemos que haber tomado una decisión de compra y estar aseguradas las vacunas, y todo eso es lo que se está trabajando al mismo tiempo. A ver si puedo yo resumir de la mejor manera, doctor Leonardo, y es, por un lado, todavía no tenemos una información certera, ni en Colombia ni en el mundo, de hasta cuándo pues hasta cuánto dura, cuánto tiempo dura la inmunidad por la vacunación que ya se está llevando a cabo. Y en segundo lugar, que el gobierno nacional se va a preparar para que antes de que esto ocurra, de que se requieran nuevas vacunas, que ya tengamos ya adquiridas esas vacunas para aplicar en el pueblo colombiano. Y eso me lleva a concluir que vamos a mantener el esquema de vacunación gratuita en lo que tiene que ver en el evento en que se requiera una nueva vacuna para la población colombiana contra el COVID-19 o contra una mutación de este virus, doctor Leonardo. Sí, es correcto, le agradezco. Muy buen resumen de lo que le acabo de decir, que fue bastante complicado, bastante Bueno, enredado. Doctor Leonardo, hay una preocupación de las personas, sobre todo en la provincia, y estos bloqueos van a afectar los medicamentos, van a seguir afectando los medicamentos, la distribución de medicamentos y puntualmente la distribución de las vacunas en el territorio nacional. En este momento tenemos una situación compleja para la distribución de medicamentos y de insumos dados los bloqueos. Como hemos podido ver, los bloqueos van y vienen y se permiten pasos de forma alternante. Entonces, sí está habiendo distribución. El problema es que desde el punto de partida hasta que llegan al sitio de destino están tomando mucho tiempo por los bloqueos, porque el bloqueo para y se levanta, entonces el vehículo que lleva los insumos logra pasar un bloqueo, más adelante encuentra otro, tiene que esperar un tiempo y hasta que por fin pasa, y esos tiempos de distribución se han puesto bastante largos. Como los medicamentos son de consumo, entonces en el sitio de destino pues se van consumiendo, y si los nuevos medicamentos o los nuevos no insumos no llegan antes de que se acaben los que se están consumiendo, pues la situación se vuelve bastante compleja. Nosotros hemos tenido hasta el momento situación bastante difícil, por ejemplo, con el transporte de oxígeno, que dada la situación de epidemia está consumiéndose a mucha mayor velocidad de la que se consumía antes de la pandemia. Entonces, los vehículos que cargan oxígeno están llegando a horas de que se termine el oxígeno en las instituciones. Hasta ahora no hemos tenido hechos que, no sé, pues, que serían muy tristes, donde la llegada del oxígeno sea posterior a que se haya acabado. Sería una situación muy triste. Pero lo que sí estamos viendo es que ya hasta ciertas regiones del país están diciendo, mire, es que yo ciertos insumos ya no los tengo porque se están demorando mucho tiempo en llegar, porque no han llegado, porque los solicité hace varios días, pero no han podido llegar. Entonces, en este momento la situación de bloqueo sí nos está haciendo bastante difícil el transporte de insumos en el país. Muchos de estos insumos son importados, dispositivos médicos, elementos para diálisis, como son cantidades grandes y son volúmenes muy grandes, llegan por barco, gran parte llega a Buenaventura, y con la situación que tiene el Valle del Cauca, la salida del puerto de Buenaventura hasta que llegan a las diferentes regiones del país está siendo muy complicada, está tomando mucho tiempo y estamos poniendo en riesgo a una cantidad de pacientes que de por sí ya son vulnerables por su enfermedad,
le estamos sumando un hecho más que los hace todavía más vulnerables, que es que no tengan a tiempo su tratamiento, su medicamento, su diálisis, no se le haga en el tiempo que está estipulado. Ok, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con este tema de los medicamentos, que no, que no se ponga en riesgo la vida de más personas por cuenta de estos bloqueos. Doctor Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado y siempre cordialmente invitado a este podcast. Ricardo, muchas gracias por la invitación y que pase un buen resto de día. Igualmente, con ustedes volvemos al final, vamos a ver la agenda de la semana. Esta semana, en nuestra agenda legislativa, en Comisión Segunda, durante una reunión con senadores, representantes y diplomáticos de diferentes países, invitamos a embajadores acreditados en Colombia a acudir a las fuentes oficiales de información y no a las redes sociales, para evitar ser víctimas de las noticias falsas. Tiene la palabra el representante de la Cámara, Ricardo Ferro. Gracias, presidente. Yo quiero ser muy concreto y muy corto en mi apreciación. Colombia cuenta con una información oficial que es fundamental en estos momentos de crisis. Ojalá y que sea esta información oficial la fuente de todas las comunicaciones que se hagan por parte de ustedes. Si tienen alguna duda con esta información oficial que se suministra por parte de las diferentes entidades del Estado colombiano, que esas dudas se puedan absorber, que se puedan contrastar con otro tipo de informaciones, pero que no seamos víctimas de las fake news o de la posverdad que hoy en día abunda en las redes sociales. Y pues ojalá y que podamos entre todos ayudar a superar esta crisis que tiene nuestro país. Se los digo de corazón, me duele todo lo que está ocurriendo en Colombia, me duelen todas las muertes que están ocurriendo en nuestro país, pero pues fundamentalmente en la medida en que nosotros podamos ayudar a que la verdad sea la que se conozca dentro y fuera de Colombia, eso nos va a ayudar a tener un punto de partida en lo que se viene hacia adelante. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, hasta aquí este podcast de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana.